Moi boas tardes, un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. O futuro é impredicible. Todo fundamentase en probabilidades. Isto é de Richard Feynman. Se a predición do tempo, por exemplo, di que a probabilidade que chova o sábado é do 50% e de que chova o domingo é tamén do 50%, cal é a probabilidade de ter que utilizar o paraugas a fin de semana? Esta sinxela pregunta ya fixeron a un grupo de parlamentarios ingleses e a maioría contestou mal. Entender as probabilidades requere adestramento, pero é fundamental para tomar decisións no mundo actual. Esta tarde escoitaremos un caso que trae de cabeza os especialistas e que implica a saúde pública. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Millo verde, ai millo verde, ai millo verde Mazaroca. Unha das principais diferenzas entre unha célula animal e unha vegetal é que esta segunda posúe unha parede celular exterior. A Unidade Asociada a Agrobioloxía Medioambiental, Calidade de Solos e Plantas da Misión Biolóxica de Galicia CSIC e a Universidade de Vigo ten en marcha unha liña de investigación para estudar o papel da parede celular na resistencia do millo ás pragas. Rosana Malvar é investigadora da Misión Biolóxica de Galicia. Boas tardes, Rosana. Boas tardes. Todas as células teñen membrana, pero non todas as células teñen parede celular. Efectivamente, todas las células tienen membrana, pero las paredes celulares son propias de las células vegetales. Su principal papel es evidentemente hacer de esqueleto, pero tienen muchas más funciones y entre ellas está la de que pueden cooperar con la resistencia a plagas y enfermedades. Parece lógico que unha parede celular máis forte vai facer que, por exemplo, un millo sexa máis resistente ás pragas, pero eso que parece así tan evidente, é así ou non é así? Esto que es así muy sencillo, evidentemente en vivo es más complicado, pero sí que es verdad que lo que hemos visto es que aquellas variedades, aquellos fenotipos de maíz que son capaces de tener una pared celular más fortificada, es decir, que sea más consistente, realmente sí que les cuesta más a los taladros en concreto, que es con la plaga con la que estamos trabajando. Los taladros, como te imaginas por el nombre, es como si taladrara la planta de maíz y se van alimentando de las células vegetales, entonces tienen que romper la pared celular para captar el alimento. Si esta pared está más fortificada, esa variedad es más resistente. Podemos aprovechar que sabemos esto para seleccionar plantas de maíz con pared más fortificada y que así tengan mayor resistencia a la plaga, en concreto a esta plaga. E vos tamén estudiades cales son as moléculas clave na fortaleza da parede celular. Mira, la pared celular está formado por una serie de componentes principales. Pero hay algunas moléculas, que en este caso son los ácidos diferúlicos, que lo que hacen es unir estas moléculas entre sí. Con lo cual, lo que daría es, digamos, una estructura más compacta. Es como si a un cesto, pues le vas digamos, uniendo todas las rafias que lo forman, ¿no? Entonces, cuanto más lo ates, más consistente es el cesto y más difícil sería entrar a las larvas, sobre todo romper esas células, romper esas paredes para alimentarse. Nosotros sabemos que los ácidos diferúlicos serían nuestros lazos, entonces lo que hacemos es seleccionar variedades que tengan unos lazos, mayor cantidad de lazos, digamos. Evidentemente, esta es una característica genética, con lo cual la podemos seleccionar y el resultado es obtener unas variedades que tengan
mayor número de lazos, mayor cantidad de lazos, una pared más fortificada y una resistencia mayor a la plaga. Eso es una de las líneas de investigación. Después tenemos otras, pero digamos, en concreto, la cooperación con la unidad asociada va en este sentido. Es decir, ellos se encargan de estudiar la pared celular y la Misión Biológica de Galicia nos encargamos de estudiar la parte genética y diseñar los programas de selección. E esa parede celular tamén influe, aparte de a resistencia frente aos diferentes perforadores, tamén influe se logo ese millo ou vai comer un animal ou se queremos producir bioetanol. Efectivamente, es que la pared celular no solo sirve como esqueleto, digamos, no solo influye la resistencia a ciertas plagas y algunas enfermedades, sino que lo que sí que tiene que ver mucho es en dos procesos importantes, como son la digestibilidad y la producción de energía. Para que un animal se alimente del forraje, esa pared tiene que ser digerible. Entonces, en este caso, no tiene por qué, y eso lo estamos investigando, lo mismo que favorece a la resistencia a plagas, favorece la digestibilidad, porque puede ser totalmente al contrario. En este caso, el tener los lazos falsos que habíamos comentado pueden hacer que la planta sea menos digestible, con lo cual sería, digamos, de peor calidad como forraje. Entonces aquí la selección habría que hacerla en el sentido contrario. Eso todavía lo estamos investigando. Entonces, claro, siempre digamos que aquí estamos simplificando. O sea, en estos momentos estamos comentando el problema de una forma muy sencillita. Evidentemente hay interacciones entre los distintos elementos que nos pueden permitir, o sea que necesitamos estudiar para conocer exactamente cómo podemos, digamos, manejar la pared celular para obtener plantas que sean, variedades que sean buenas para forraje. Y lo mismo que ocurre con el forraje, con la digestibilidad, también para obtener bioetanol, bueno, se puede obtener del grano, pero eso realmente, como el grano de maíz sirve para comer, obviamente alimento, claro. Nosotros estamos interesados en la caña, en lo que podría ser obtener bioetanol a partir de los residuos de maíz. Entonces serían los etanoles de segunda generación, y para eso también es necesario que las enzimas que transforman la celulosa en energía puedan, digamos, acceder a esa celulosa. Entonces, la celulosa está en la pared celular, es constituyente principal de la pared celular. Entonces, también ahí necesitamos saber cómo la fortificación de la pared celular favorece, no favorece, complica o no complica el acceso de las enzimas para producción de energía a partir de la celulosa. Bueno, también está la lignina, que complica más el proceso. Entonces, un poco, pues también estamos enfocados en ese tema. Es decir, tenemos pared celular, podemos manejar los componentes de la pared celular, y cómo lo hacemos para que el aprovechamiento de energía sea mayor. Estivemos a falar con Rosana Malvar, da Misión Biolóxica de Galicia. Moitas grazas por atender a chamada de Efervesciencia. Nada, muchas gracias a vosotros. Moitas veces adoitamos a ver a ciencia como algo xa pechado e concluído, algo que sae nos libros de texto e xa está. Pero, por definición, a ciencia é algo cambiante. O novo coñecemento, sustentado en datos e experiencias, pode deixar obsoleto o que durante décadas ou séculos se considera como certo. Na entrevista central desta semana, imos presentar unha controversia científica aberta e candente que afecta aos programas de cribado de mama. Por un lado, estes programas teñense adoptado universalmente polas autoridades sanitarias de todos os países, pero por outro, empezan a aparecer voces que alertan dun problema de sobretratamento. Estas voces non veñen de diletantes ou de elementos pseudocientíficos alleos á comunidade de investigadores, senón de un grupo pequeno pero crecente de investigadores no eido da saúde. É significativo que revistas de referencia en investigación en medicina, como son o JAMA, o Journal of American Association, ou o British Medical Journal, veñen de empezar a prestar un especial seguimento á cuestión do sobretratamento.
un seguimento que inclúe números monográficos e iniciativas como Too Much Medicine. En paralelo, ademais, teñen aparecido xa congresos internacionais sobre a prevención da sobrediagnose. Sen dúbida, a controversia empeza a abrirse paso. Non sabemos como acabará, pero en Efervesciencia si nos pareceu moi interesante dar a coñecer este debate científico que afecta moi directamente á saúde das mulleres. E o que imos conversar esta tarde debe escoitarse desde esa perspectiva, amosar un debate aberto e vivo que se está empezando a dar na comunidade científica e que podería levar a repensar a eficiencia do cribado de mama, tendo en conta que hoxe por hoxe as autoridades sanitarias de todo o mundo apostan por este tipo de programas. E aclarado isto ou posto en contexto, saudamos ao outro lado do fío telefónico o noso convidado para este tempo de conversa, que é Manuel Vilches. Manuel, moi boas tardes. Buenas tardes, Manuel. Manuel Vilches leva casi 3 décadas exercendo como radiofísico. É un dos editores do blog Desayuno con Fotones, un blog dedicado á divulgación da física médica. E actualmente é o xefe do Servizo de Radiofísica do Instituto de Medicina Oncolóxica e Molecular de Asturias. Manuel, cando se fai unha mamografía, o que vemos é que hai que comprimir moito a mama. Eso por que é así? La mamografía es una técnica de imagen que utiliza rayos X de muy baja energía, que se atenúan mucho en el tejido mamario que tiene que atravesar. La mama, en su forma normal, tiene un espesor muy variable desde su base, desde el arranque en la pared costal hasta el vértice, ¿no?, en el pezón. Si hiciéramos una placa con la mama en su estado normal, obtendríamos en la película una zona muy oscura, quemada, que le llamamos, donde han llegado muchos fotones porque han atravesado poco tejido, y una en la que apenas llegaría radiación para impresionar la película en la parte interna de la glándula pegada a la pared costal. Y no tendríamos una buena calidad de imagen, una imagen uniforme. Para uniformar esta imagen, para que toda la película se impresione por igual, aplastamos la mama para igualar el espesor de todo el tejido del que obtenemos la imagen. Además, al comprimir conseguimos retirar, al expandir la mama, conseguimos que haya menos tejido delante y detrás de las potenciales lesiones internas que pretendemos detectar, de forma que este tejido glandular fibroso de la mama no ocultaría, o sería más difícil que ocultara, una pequeña lesión que quisiéramos ver. O que si é certo é que a radiación que se emite é moito menos da que se empregaba hai non moito tempo. Mellorou moito a técnica neste sentido. Sí, ha mejorado mucho la técnica, y más últimamente con la introducción de sistemas digitales en cuanto a calidad de imagen y dosis. Te puedo comentar que hace tres décadas, cuando yo empezaba en esto, todavía algunos centros realizaban las mamografías sin ni siquiera utilizar pantallas de refuerzo. Entonces las dosis podían ser, se estima que entre 10 o 20 veces mayores que en la actualidad. En Galicia, como no resto das comunidades, as mulleres entre 50 e 70 anos son chamadas a facerse cada 2 anos unha mamografía. Este é o que se coñece como cribado do cancro de mama. E para que este cribado sexa efectivo, polo menos o 75% desta poboación debe de participar nos programas de cribado. Programas onde se fan estas mamografías que son examinadas logo por 2 radiólogos. E que pasa cando esas mamografías atopa algo sospeitoso? Que proceso se inicia aí? Hoy día el diagnóstico definitivo, digamos, del cáncer es siempre anatomopatológico, es decir, lo que va a ocurrir cuando tenemos un positivo, primero es que se va a confirmar, posiblemente con una segunda mamografía, o se va a realizar una punción biopsia radioguiada en muchos casos para extraer una muestra de ese tejido lesionado, de esa lesión que aparece en la mamografía, para tener una confirmación anatomopatológica. Y bueno, es esta la que en definitiva va a decir si esa malformación tenemos que clasificarla como cáncer o si es alguna otra cosa benigna. Cando logo de todas estas probas se establece finalmente unha diagnose de cancro de mama, entrase na fase de tratamento. Tratamentos que cada vez son máis efectivos grazas á mellora de terapias como, por exemplo, a quimioterapia. E aquí onde entramos, eu coido que na parte, no cerne da cuestión, na parte importante, porque non todos os cancros evolucionan igual de rápido. Hai nos que fan tan lentamente que agora, grazas ao cribado, os detectamos, pero que na vida da muller nunca chegarían a desenvolverse.
este é o sobretratamento. Detéctase un cancro moi inicial e como non hai xeito de saber a súa evolución, trátase. Co cal, hai un certo número de mulleres que se están a tratar sen que fose necesario, que non hai xeito de saber a priori, a nivel individual, cales son. Efectivamente. Non sei se expliquei. Esta é a gran cuestión que está encima da mesa. Sí, ese es hoy día el caballo de batalla, ¿no? En el debate sobre el cribado, pues este es el riesgo clave. Es decir, hoy parece evidente, a la vista de los estudios epidemiológicos, de los reanálisis de los ensayos realizados, que en realidad el cribado ha producido un aumento en la incidencia de los estadios precoces, que es donde el cribado trabaja en detectar lesiones muy pequeñas, sin que haya habido una reducción equivalente en los cánceres en estadios avanzados. Si yo detecto la enfermedad en un estadio precoz, espero que esa paciente, que doy por supuesto que iba a avanzar a un estadio avanzado, desaparezca en la contabilidad de incidencia del estadio avanzado. Pero lo cierto es que eso no se ve. Se observa una ligera reducción de mortalidad que no compensa tampoco el aumento de incidencia, y todas estas informaciones nos hacen sospechar que realmente está ocurriendo el sobrediagnóstico. Estamos diagnosticando cáncer en unos estadios tan iniciales que muchos de ellos, o una parte importante de ellos, las estimaciones varían mucho, pero hoy se estima que la cifra anda entre el 10 y el 20% de los cánceres detectados son sobrediagnósticos. Es decir, cáncer que no se iba a ver en la vida de la paciente, no iba a llegar a dar la cara. Aquí é onde entran a cuestión dos datos, de analizar os datos epidemiolóxicos, unha cuestión que non é sinxela, pero que si está claro é que si semella que existe este sobretratamento, e a cuestión é poder ser quen de estimar canto peso ten para logo tomar medidas. Efectivamente, es importante determinar cuál es la proporción entre las mujeres que posiblemente están siendo diagnosticadas y tratadas sin necesitarlo, porque su enfermedad no iba, aunque no podamos decir cuál de ellas es, sabemos que un porcentaje le va a ocurrir, y saber qué proporción hay de estas frente a la proporción de mujeres salvadas cuyas vidas se salvan, es una forma de hablar un poco exagerada, pero cuyas vidas se salvan gracias al cribado. En realidad es una forma de hablar exagerada, porque de lo que tendríamos que hablar es de cuántos años de vida se gana, cuántos años de vida gana la población. Comparar dos poblaciones iguales, determinar cuántos años vive una población sin cribar y cuántos años vive una población cribada, y estimar qué ganancia media de vida tenemos y a qué coste, incluyendo en el coste este potencial riesgo de sobrediagnóstico y sobretratamiento. Porque además la idea de que el tratamiento con el cribado iba a ser menos intenso, menos agresivo, pues las estadísticas, de nuevo, los ensayos y los resultados de los estudios muestran que no, que en realidad sigue habiendo cirugías muy importantes, sigue habiendo radioterapia e incluso, aunque ya cada vez menos, quimioterapia en estos estadios avanzados, iniciales. Estamos falando de cancros que se detectan en estadios moi iniciais que non se sabe como van a evolucionar, e o que si chama a atención nas estatísticas é a comparación de estatísticas en lugares onde se implantou o cribado, os datos que hai antes do cribado e despois do cribado. E aí se atopan diferencias significativas en canto ao que estamos a falar, a anos de vida. Sí, hay varias fuentes de información para realizar una crítica, para tener dudas sobre el cribado, ¿no? Y una de ellas es el estudio comparativo entre países que son similares socioeconómicamente hablando y próximos geográficamente, y en los que el cribado se implantó en momentos distintos, ¿no? Y se observa que en todos estos países, en todas estas comparaciones que se han realizado, por ejemplo Suecia con Dinamarca, Irlanda del Norte con Irlanda, Holanda y Bélgica, en todas estas comparaciones, aunque los países introdujeron el cribado con muchos años de diferencia, las estadísticas de mortalidad decrecen, en efecto, siguen decreciendo, pero decrecen igual, independientemente de la fecha de incorporación del cribado.
Pero hay más datos, hay más fuentes de información, porque también podemos estudiar el correlato temporal, ¿no? Sin hacer una comparación entre países, sino directamente en la lista de países que tienen cribado, pues ver en cuántos de ellos el cribado se introdujo un tiempo suficientemente antes, por lo menos unos pocos años, antes de que se observara el decrecimiento. Porque si ese decrecimiento comienza antes de que el programa se haya implantado, no podemos achacarlo al cribado. Y salvo creo recordar que en Estados Unidos y algún país más, creo que en algunos condados de Suecia, si no recuerdo mal, salvo en esos casos, en el resto de ejemplos, el descenso de mortalidad ocurrió antes de que el programa equilibrado se implantara. Todos los descensos de mortalidad se observan aproximadamente en torno a los finales de los 80, principios de los 90, independientemente de cuándo ocurrió el cribado. E isto é debido a cuestións terapéuticas, entón? Claro, sospechamos que la razón es terapéutica, o sea, es la mejora de los tratamientos. En concreto, en este caso, la quimioterapia, que es responsable de buena parte de los resultados de control de la enfermedad en estadios más avanzados, ¿no? Entonces, la mejora de la quimioterapia se señala como posible, la mejora ocurrida a finales de los 80 de la quimioterapia se señala como una de las posibles causas de ese descenso de mortalidad. O sea, pensar que en esa mejora, en ese descenso de mortalidad no ha tenido nada que ver los cambios en la medicina, en la terapia del cáncer de los últimos 40 años, pues es mucho pensar. Por eso, en vez de hablar de cómo se comporta la mortalidad, es más importante hablar de si se cumple la premisa básica del cribado, que es que detecto más cáncer en estadios iniciales a cambio de reducir la aparición de estadios avanzados. Y esto no se observa. Las estadísticas de estadios avanzados han decrecido, pero no en cuantía comparable a lo que han aumentado los estadios iniciales. E desto do que contas, hai un caso extremo que non é o caso de cribado de cancro de mama, pero que si pode dar unha idea de todo isto que estamos a falar, que é un tanto abstrato, que de primeiras costa un chisco entendelo, que é o caso que aconteceu en Corea do Sur co cribado do cancro de tiroides por ultrasons. Que pasou aí? No podemos dudar de que la posibilidad de sobrediagnóstico en el cribado de un cáncer existe, y no podemos dudarla porque hay algunos casos evidentes. El que tú dices, el más evidente de todos. La incidencia de cáncer de tiroides, no recuerdo en qué año comenzó el programa, pero la incidencia de cáncer de tiroides en Corea aumentó hasta 6 veces la que debería de ser por el modelo de proyección de los años anteriores al cribado, debido al cribado por diagnóstico con ultrasonido. Pero no es el único caso. Tenemos también pruebas de sobrediagnóstico clarísimas que han hecho recomendable detener la práctica en el uso del cribado por PSA en el caso del cáncer de próstata, que hoy también se desaconseja. Que, por certo, no que decías en Corea del Sur, multiplicou por 6 a diagnose, pero, sin embargo, a mortalidade era a mesma. Efectivamente, la mortalidad, que es muy pequeña por ese tipo de cáncer, es la misma, y el número de casos tardíos, avanzados, o sea, graves de ese cáncer, sigue siendo el mismo. Hasta la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho no se cribe el cáncer de tiroides, porque el sobrediagnóstico en este caso es importantísimo. No es que exista, es que es importantísimo. En esta cuestión operan o que chamamos como sesgos, como ideas preconcebidas moi asentadas que nos impiden analizar correctamente os datos. Unha delas é que se nós temos como criterio o tempo no que unha persoa sobrevive a un tratamento, se temos unha diagnose que adianta ese tratamento, polo mero feito de saber antes que tes esa doenza, o número de tempo que estás tratado aumenta, pero eso non implique que esa persoa vaya a vivir máis. Ese é un dos sesgos nos que nos atopamos. Exactamente, es el que conocemos como sesgo de latencia. Cualquier persona que piense en ello un poco se sorprenderá de que esto no se haya tenido en cuenta, pero es así, no se ha tenido en cuenta. Entonces, los estudios contienen, la valoración del cribado contiene ese sesgo, ¿no? Ahora en los análisis más recientes sí se incorpora, pero
En los estudios iniciales ese sesgo fue o no considerado o mal considerado, de forma que tenemos que tener en cuenta que la supervivencia medida de esa forma no es una indicación. Y de hecho hoy día todos los programas en marcha, todos los organismos internacionales señalan claramente una mejor supervivencia medida de esta forma a un plazo de años no puede justificar un programa de cribado, porque hay que tener en cuenta que puede estar siendo afectado por la latencia. Vamos, es seguro que está siendo afectado por la latencia. Entonces, esa no es la forma de medirlo. La forma de medirlo, de medir la eficacia, es, como te decía, la reducción en la incidencia de estadios tardíos o la evolución de la mortalidad, no la medida de supervivencia, sino la evolución de mortalidad. Pero a mi gusto, la mejor forma de medirlo es cantidad de años ganados, años de vida ganados. Este sesgo de latencia no solo afecta a los estudios, afecta a los profesionales, que inevitablemente ven como aquellas mujeres que fueron diagnosticadas por cribado viven más años. Y esto genera en su inconsciente una tendencia positiva al cribado, ¿no? Porque ellos observan que las mujeres diagnosticadas por cribado viven más años. Lo que no observan es que en realidad puede que no estén viviendo más años, sino que sencillamente hemos echado hacia atrás el momento del diagnóstico. E outro dos sesgos ou paradoxas que se atopan cando se examinan esta clase de datos é un fenómeno que a mí que me chama moita atención, moi curioso, que tamén hai que darlle unha pensada para ver esta paradoxa que é o fenómeno Will Rogers. Bueno, sí, el fenómeno Will Rogers es una broma, ¿no? Realizada por Will Rogers, que era un comediógrafo de Estados Unidos de principios del siglo XX, que comentaba, no sé si es oportuno decirlo, ¿no? Aquella paradoja que decía a propósito de la emigración de la gente de Oklahoma, ¿no? En el tiempo de las grandes penurias de los años 20, que muchos emigraron hacia California, creo. Pues él decía, cuando los Okies, la gente de Oklahoma, emigró hacia California, el coeficiente medio de inteligencia aumentó en los dos estados, en Oklahoma y en California. Esto, al principio te lo dicen y parece una paradoja, pero no es ninguna paradoja, es un fenómeno estadístico típico. Lo que quiere decir es que los que se fueron de Oklahoma eran de los menos dotados intelectualmente de ese estado, pero fueron a California y allí eran de los mejor dotados intelectualmente hablando. Es decir, es una forma muy elegante y matemática de decir que los más tontos de Oklahoma eran más listos que los de California. Ajá. Esto pasa en medicina también, ocurre en medicina, es una paradoja médica, y es que cuando reducimos el umbral para elegir que una persona está enferma, si somos más exigentes y reducimos el umbral, conseguimos que personas menos sanas pasan a ser enfermos. ¿Qué conseguimos con ello? Que la salud media de los enfermos mejore, porque hemos incorporado gente menos enferma, y la salud media de los sanos mejore, porque hemos eliminado del grupo sano a aquellos que estaban menos sanos. De forma que, sin hacer nada, sin gastar un duro, de forma mágica, ahora los enfermos sobreviven más y los sanos sobreviven más, sin que nada haya cambiado. Es un efecto estadístico, está bien documentado, ¿no?, en estadística y es fácil encontrarlo. Hay un tercer sesgo, que es lo que llamamos el sesgo de duración. Hay que tener en cuenta que son precisamente aquellos cánceres que evolucionan lentamente, como decía al principio de la presentación, son estos, los que evolucionan lentos, los que vas a cribar muchas veces, de forma que es muy probable que acabes detectándolo en un cribado. Mientras que los cánceres más agresivos, más dañinos, que crecen muy rápidamente, eso es muy improbable que los pilles en un cribado, porque a lo mejor los cribas una o ninguna vez. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que los cánceres detectados en un cribado tienen mejor pronóstico. Pero no es porque los cribes, es que los detectas porque tienen mejor pronóstico. No tienen mejor pronóstico porque los detectas porque tenían mejor pronóstico. Estos tres sesgos juntos hacen que la tendencia sea sobrevalorar la eficacia del cribado. Estamos a falar de cuestións que en un principio poden parecer sutiles, pero de gran importancia, e na que se misturan conceptos, números, estatística, e que ao final
pois levan precisamente a poñer encima da mesa a reflexión sobre o papel actual dos programas de cribado de mama. De feito, Manuel Vilches impartiu unha conferencia recentemente en Santiago de Compostela dentro de Escépticos no Pub, no que falaba de todo isto. De feito, hai un vídeo colgado en YouTube onde fala extensamente e dá os datos e referencias de todo isto que estamos a falar nesa charla. Dabas o dato de que finalmente é difícil saber exactamente o número, pero que de cada 1000 mulleres que se tratan por os programas de cribado, probablemente se poida salvar unha, pero cantas se sobretratan, se sobrediagnostican? Bueno, el valor de las que se salvan se puede determinar bastante bien y se estima, como dicen en los panfletos, en un 20% de mujeres, lo que significa que entre esas 1000 que se criban de 50 a 70 años, pues de esas 1000, si habían de morir 6 o 7, morirá una menos, ¿no? Si iban a morir 6, morirán 5, porque una se salvará del cribado, una en 1000, aproximadamente. Los números varían muy poco, no llega a 2 en 1000 siquiera, en los números generalmente aceptados, entre ellos por el National Cancer Institute de Estados Unidos. Y por contra, sobrediagnosticamos y tratamos innecesariamente a un número más difícil de determinar, aunque ya empezamos a tener bastante información sobre esto, que estaría entre las 6 a 12, 6, 15 mujeres sobretratadas. El número es difícil de estimar porque los estudios no fueron pensados para calcular esto y no se considera ya prudente iniciar estudios nuevos. Pero con los datos epidemiológicos que se obtienen del seguimiento de la incidencia y la mortalidad en los países que tienen cribado ya por muchos decenios, se puede estimar que este número va a estar más próximo a 10 o entre 10 y 20, por lo menos entre 10 y 15 de cada 1000. Pero los números oficialmente hoy reconocidos, incluso por el National Cancer, ya te digo, es al menos 7 mujeres de cada 1000. 7 mujeres tratadas, sobrediagnosticadas y tratadas sin que su enfermedad hubiera llegado nunca a amenazar su vida, porque no habría evolucionado hasta bien avanzado, frente a una que el cribado le salva la vida, es decir, habría muerto de no haber sido cribada a tiempo. ¿Es una proporción mala? ¿Es una proporción buena? No lo sé, ese es el asunto que hay que debatir, determinarla con la mayor precisión posible y valorarla cualitativamente. Y, por supuesto, informar a la población para que cada mujer tome su propia decisión. En que situación está o debate? É un debate meramente académico? É un debate que chegou ou está por chegar ás autoridades sanitarias? No, ya no es un debate académico. Fue un debate imposible, incluso a principios de los 2000, las primeras décadas del 2000, pero desde el 2010 es una bola que ya crece sin parar. Como tú decías en la presentación, las revistas se han hecho eco y entienden que esto es así. Las asociaciones profesionales médicas asumen que el sobrediagnóstico existe y que puede estar siendo un problema en los programas de cribado y que es urgente cuantificarlo y ponderarlo e informar a la población. Y bueno, te diré que, por ejemplo, el Colegio Médico de Suiza ya ha hecho una recomendación contraria a continuar el cribado de mama. No sé cuáles serán las razones, si es que hay alguna razón oscura. Lo que estoy seguro es que no es el dinero, porque en Suiza problemas de dinero no tienen, como supongo que sabrán. No, lo hacen porque al análisis de los datos de otros estudios y sus propios estudios, pues concluyen que el programa no es eficaz y que puede estar generando incluso más perjuicio que beneficio. No es ya un debate académico, es en un número reciente de Anales de Medicina Interna, en el número creo que fue en enero, Otis Brawley, que es un miembro destacado de la American Cancer Society, que aboga por mantener el programa de cribado en Estados Unidos, escribe un editorial que acompaña un artículo importante sobre diagnóstico realizado por un equipo danés. Escribe una editorial en la que reconoce, que de hecho el editorial se llama Aceptando la existencia de sobrediagnóstico en cáncer de mama, como una mea culpa entonada, ¿no?
porque ellos se han mantenido mucho tiempo contrarios a aceptarlo. Y en ese editorial reconoce que posiblemente no todo lo que estamos llamando cáncer es cáncer, que el cáncer tiene muchas formas de aparecer y que puede que algunos tumores que parecen cancerosos al microscopio, en realidad su comportamiento clínico no es una amenaza para la mujer que los tiene. Supoño que a xente que está escoitando isto, para moita xente é a primeira vez que se pon en cuestión todo este sistema pensado para a saúde das mulleres e que obviamente é algo que en primeiro lugar sorprende, choca e logo dá que pensar de analizar os datos e de ver como diferentes profesionais dentro do ámbito sanitario pois poñen encima da mesa este problema, o problema do sobrediagnóstico, que o problema está que agora compre cuantificalo, avalialo e sopesalo e a partir de aí mellorar todo o no sistema sanitario. Hai quen propón, como caso de Manuel Vilches, o cese dos programas de cribado e hai quen non. O que non cabe duda é que o debate xa está aberto e que é un debate importante, un debate no que deben de poñerse riba da mesa os números e os datos. Quería puntualizar, Manuel, de esta última frase tuya, que yo no estoy en contra del programa de cribado, porque yo actúo aquí como... no es una decisión en la que yo pueda aportar más que mi punto de vista como científico y divulgador. Por tanto, yo lo que exijo y lo que creo que exigimos todos los que hemos planteado estas dudas es que el debate se realice y se realice seriamente y en el lugar en el que debe de realizarse y no que se oculte. Y por supuesto que la información sea ya cuanto antes mejor, la información que se da en los programas de cribado tenga en consideración este riesgo potencial y se informe a las mujeres de este riesgo potencial. Mi opinión es que los programas deben de parar, pero no soy contrario al programa ni desaconsejo a las mujeres que se sometan al programa. Mientras el programa siga siendo la recomendación oficial de la autoridad sanitaria, el programa debe realizarse. Son las autoridades sanitarias las que tienen que albergar este debate y obligar a la comunidad científica a que esclarezca los términos del cribado. Eu coido que esta aclaración é moi pertinente e agradezo a Manuel Vilches que a expuxese. Manuel Vilches, radiofísico, moitas grazas por atender a chamada de Efervesciencia. Muchas gracias a vosotros. Creo que vuestra apuesta por sacar este debate a la luz y dar luz, poner la luz sobre esto, pues va a ayudar, ¿no?, a que este debate se pueda realizar como debe. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. ¿Querría ponerme el visto bueno a esto? Tengo mucho trabajo. Haré una cosa. Le pondré ahora el visto y venga después por el bueno. Doctor Hackenbush. Un momento. Póngame con el baño turco. Sí, señor. Doctor Hackenbush, la señora Ulloa se vuelve a quejar y los rayos X demuestran que no tiene nada. ¿Y a quién prefiere usted creer? ¿A mí o a esos tramposos rayos X? No xornalismo é importante ir ás fontes. E nós temos as fontes máis orixinais e inaccesibles que se poidan imaginar. Só as mellores mentes da historia da humanidade teñen cabida nesta sección efervescente, porque para vir aquí hai que ser o mellor do mellor, e a outra condición ineludible é que o teu corpo estea a fertilizar 2 metros baixo terra un bonito camposanto. Isto é Entrevistas no Alén. Hoxe en Entrevistas no Alén, Nicola Fontana, máis coñecido como Tartaglia. Benvido, señor Tartaglia, a Efervesciencia. Boas, Manueliño. É para nós todo un honor poder contar cun dos pais da álxebra moderna xunto con Xerónimo Cardano. Mal. Empezamos moi mal, caro amigo.
ti me pides que veña a este programa, moves influencias no alén, a boa, Grandama, a boa, Galileo, e eu veño aquí humildemente a compartir o meu saber e comezas nomeando diante de min e de toda a tua audiencia o individuo máis detestável que xa máis pariu muller. Bueno, non se preocupe. Volveremos máis adiante sobre iso. Se queres, comenzamos Seguro, estás seguro, Manuelino? Mira que marcho, Comenzamos contando ao noso público, que ademais non o pode ver, que é o habitante do alén máis hipster de todos, con esa barba tan ben coidadiña. Ah, que sí? Grazas a esta barba triunfo no alén, aínda que non sempre foi así. No Renacemento en Italia habíache moito metrosexuales, sabes? Pero xa tocaba, non? Isto é así porque a súa poboada e fermosa barba agocha un triste segredo e a explicación do seu alcume. Sí. É necesario, Manuelino. Seguro que os nosos ointes queren saber, e ademais xa pasou moito tempo. Certo, pero é o que dime o meu psiquiatra no alén, Freud. Non o dos supermercados, como dicías ti. O outro. Total, xa está todo na Wikipedia. Diga. Na domo, na miña casa, en Breccia, éramos pobres. O meu pai mataron cando eu tiña 6 anos e logo veu a guerra da Liga de Cambrai. Bueno, é unha guerra de todos contra todos, os Estado Pontificio, a República de Venecia, Francia, España, Escocia, Inglaterra, os mercenarios suizos, en fin, un lío. E cando tiña 12 anos, os franchutes sitiaron Breccia. Aguantamos o sitio 7 días e 7 noites cando ao final caeu a cidade. E que pasou? O que tiña que pasar. Os homes de Luís XII, malnacidos sexa, pasaron polo ferro 40.000 almas. 40.000 almas? Sí, a miña nai levounos correndo para a catedrale, pero non respetaron nin o sagrado. Un soldado cortoume a cara e o padal tamén. Só me salvei porque me fixen o morto. Arrepiante. Conmovedore, Manuelino, conmovedore. Nunca máis cheguei a falar correctamente, xa me des. Daí que me alcumasen Tartaglia. O Tatexo. O Tatexo, eso, o Tatexo. Pois apenas se lle nota o tartamudeo. É que en galego apenas tatabexo. Cousas da neurociencia. Búsquese un Xurxo Mariño para estas cousas. E dai tamén o da súa barba. É que ligua. Niccolo Fontana Tartaglia, matemático e enxeñeiro militar que naceu en Brescia, na República de Venecia, no inicio do século XVI. Autor prolífico e tradutor italiano de Arquímedes e Euclides. Coido que vostede foi o primeiro no estudo do tiro parabólico. Certo. Fun o primeiro en descubrir que para lograr o maior alcance das balas de canón cumpría acadar unha elevazione de 45 graus. O dato é correcto, aínda que seica que non o deu demostrado matematicamente. Tivo que vir despois o Galileo para... Nada. Iso é pecata minuta, Manuelino. Escribín 2 libros de artillería, outro de fortificacións, de submarinismo. Fíxate que moderno era que ata fixen un con preguntas do público. Ben, agora preguntamos nós. A fórmula para resolver ecuacións de segundo grado, esa famosa de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a, non diga nada que daquela nin coñecían os números negativos. Bueno, esa fórmula xa se coñecía desde os gregos, pero non hai a fórmula xeral das ecuacións de terceiro grado, das ecuacións onde xa aparece o x elevado ao cubo. Aquí é onde vostede entra a formar parte da historia das matemáticas. A equilingua, sí. Daquela andaba por aí un fulano rumbando que era quen de resolver ecuacións cúbicas, un bocas. Antonio Mari Fiori. Ese, creo que se chamaba así.
O fulano tivo valor de retarme matemáticamente. E claro, eu non o podía permitir. O reto era poñerlle 30 problemas ao contrario a resolver no prazo dun mes. Ben, que resolvera máis problemas do rival levaba os cartos depositados previamente ante notario. Pero vostede, confese, sabía resolver as ecuacións cúbicas cando aceptou o reto? Mira. Os problemas eran do estilo: un home vende un zafiro por 500 ducados e consegue un beneficio igual ao cubo do seu valor inicial. Cal é a ganancia? Eu sabía resolver un caso particular, pero a noite antes do reto estive matinando e conseguín chegar a unha fórmula máis xeral. Cando me chegaron os problemas do fulano, apenas tardei 2 horas en resolvelos todos. E claro, gañei toda a pasta por palidón. Antonio María Fiori tivera aprendido a resolver só un caso das ecuacións cúbicas grazas á confesión que lle fixera no seu leito de morte o seu mestre, Escipioni del Ferro. Ese segredo tamén o coñeceu o senro de Del Ferro, un tal Aníbal de la Nave. Eses son detalles sen importancia. Vostede cree? Sí. O caso é que a nova da súa vitoria correu como a pólvora. Certo. Tanto que un matemático ben situado socialmente daquela, Xerónimo Cardano, contacta con vostede para que lle conte o seu segredo das ecuacións cúbicas. Cardano, porca miseria. Un miserable fillo de... Mira, férveme o sangue cada vez que escoito ese nome. Sabías que me estivo facendo a pelota para que lle contara a miña fórmula? A Cardano non lle valía un non como resposta. Prometeume unha boa recomendación para gobernador de Milán, pero nada de nada. Nada de nada, pero ao final cedeu. Cedín, claro que cedín. O moi zorro xurou que nunca publicaría a fórmula antes de que eu o fixese, pero unha vez que tivo nas súas mans o segredo, foi correndo a publicalo no seu Ars Magna. Mais baixo non se pode caer, non? Entendo o seu enfado, pero como en todos os conflictos sempre hai dúas versións. E precisamente, escoite, isto foi o que nos deixou grabado Cardano nos micrófonos de... Como? Ides dar voz a ese cretino? A ese vividor? A ese xogador? Xa te avisei, Manuelino. Non aguanto... Isto foi o que nos contou, o que nos deixou grabado Cardano nos nosos micros. Hola, son Xerónimo Cardano, matemático e médico. É certo que no meu libro Ars Magna revelo o segredo da ecuación cúbica, pero no mesmo libro explico claramente que logo de coñecer o secreto de Tartaglia, entrei en contacto con Aníbal de la Nave, que me amosa un manuscrito anterior do seu finado sogro Escipione del Ferro cun caso de resolución da ecuación cúbica. Polo tanto, este descubrimento libérame da promesa que lle fixera Tartaglia, entendo eu. Outra cousa que non conta o señor Nicola Fontana Tartaglia é que se embarcou nun segundo reto matemático con Ferrari, un dos meus discípulos, e que perdeu escandalosamente. Coidamos que era necesario este testemunho. De todos os xeitos, teño que dicir que a min o que me impresionou foi que cando Tartaglia desvelou o seu segredo a Cardano, o fixo en forma dun poema en verso, por se a mensaxe era interceptada. Escoitade que beleza. Cando está o cubo coas cousas preso e se igual a algún número discreto, busca outros dous que difiran neso. Despois ti farás isto que che espeto, que o seu produto sexa igual ao terzo cubo da cousa neto. Despois o resultado xeral dos seus lados cúbicos ben restado daríache a ti a cousa principal. Volve, señor Tartaglia. É que me emociona, é belo, é belísimo. Sí, señor. Tan fermoso como o famoso triángulo de Tartaglia Pascal. Outro achado meu que me obrigan a compartir. As cousas tampouco son moi claras. Se quere, contamos a historia e que a audiencia valore, vostede dirá. Mellor outro día, Manuelino? Outro día será entón, señor Tartaglia.
Niccolò Fontana Tartaglia, un dos grandes matemáticos do Renacemento, coautor da fórmula da resolución da ecuación cúbica e un home a quen lle tocou vivir unha vida tan intensa como chea de intrigas. Ao final non estivo mala a entrevista, Sabes que fixen un libro de enredos de pensar deses que vos gustan no programa de Efervesciencia? Sí? Sí, queres que vos deixe un enrediño? Como non, os micros son todos de vostede. A ver, 3 persoas queren repartir o aceite dunha garrafa de 24 litros. 24 litros. Como se pode facer o reparto se só dispoñen de 3 garrafas de 5, 11 e 13 litros respectivamente? 3 garrafas de 5, 11 e 13 litros respectivamente. Que interesante. O lanzamos outra vez máis para que a xente o colla ben. A ver, 3 persoas queren repartir o aceite dunha garrafa de 24 litros. 24 Como litros. se pode facer o reparto se só dispoñen de 3 garrafas de 5, 11 e 13 litros respectivamente? 5, claro. 11 e 13 litros respectivamente. Sí. Moi original. Ademais, este é un dos enredos que hai que responder con lápiz e papel. É original, pero... Sabes que isto... que, amigo... Isto tamén me copiaron. Tamén, non me diga. Sí. Pregúntalle ao actor este de acción, o Bruce Willis. Bruce Willis? Sí, sobre a escena da bomba e a fonte d'auga na peli 3 da xungla de Cristale. Pregúntalle. Home, o que non lle pasa a vostede, señor Tartaglia. Soy una bomba. Acabas de activarme. ¡Mierda! Te dije que no la abrieses. Espero que hayan recibido el mensaje. Tiene un circuito de proximidad, así que no corran, por favor. Ya hemos corrido bastante. ¿Cómo apagamos este traste? Debería haber 2 garrafas en la fuente. Una de 5 y otra de 3 galones. Llene una de ellas con 4 galones justos de agua y póngala sobre la báscula. El contador se parará. Sea exacto, 1 onza de más o de menos provocará la detonación. Si sigue vivo dentro de 5 minutos, volveremos a hablar. ¡Espere! No lo entiendo. ¿Y tú? No. Coge las garrafas. Está claro que no podemos echar 4 galones en la garrafa de 3, ¿no? Es obvio. Bien, escucha. Llenamos la garrafa de 3 galones justo hasta arriba, ¿vale? Ajá. Bien, ahora pasamos estos 3 galones a la garrafa de 5, lo cual nos da 3 galones exactos en la garrafa de 5, ¿no? Sí, bien. Pues ahora cogemos la garrafa de 3 galones y la llenamos hasta un tercio. No, ha dicho que fuésemos exactos. 4 galones justos. Toda la policía de la ciudad movilizada y nosotros jugando como niños en el parque. ¿Quieres concentrarte en el problema en cuestión? Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Se respondiche 75% a probabilidade de choiva a fin de semana, a cuestión que lanzamos ao principio do programa, estás no certo. A propósito, o primeiro que colgue no noso Twitter ou no noso Facebook a solución ao problema de Tartaglia dos 24 litros de aceite a repartir en garrafas de 5, 11 e 13 litros, mandaremoslle un libro de divulgación científica. Marchamos. Adeus.